entidades afiliadas a la Red de Participación Ciudadana y Control Social, amigos de la casa, compañeros y compañeras, en la Jornada por la Democracia, hablando un poquito de nuestras expectativas frente al próximo gobierno, ¿no? ¿Qué esperamos de ellas? Del próximo gobierno, estamos hablando del Observatorio de Cumplimiento de Promesas Electorales. Recibimos también aquí en nuestra casa a Iris Baptista, quien también es, como yo le decía, amiga. Bienvenida, Iris. Un gusto tenerte, al menos virtualmente, en la distancia, después de tanto tiempo, ¿no? Bienvenida, Much- Iris. Muchas gracias, Boris. Un saludo a la red de participación y control, ¿no? Social, y siempre ustedes activos para poder estar en agenda, digamos, y en estos momentos donde hay que darle un espaldarazo a la democracia en Bolivia. Esta jornada muy importante, muy interesante para que se escuchen, ¿no? Las voces desde las diversidades también, Boris. Y gracias por la invitación. Estimada Iris, contigo hablamos respecto a la agenda de las mujeres mineras, ¿verdad? También a la agenda mínima que se construyó en la gestión 2019. Nos enviaste unos documentos que con todo gusto vamos a ponerlos a disposición de quien quiera consultarlos siempre con la información. Enriquecemos la democracia, enriquecemos a la sociedad. Coméntanos, Iris, ¿cuál es el trabajo que están haciendo? Bueno, mi nombre es Iris Baptista, yo trabajo en la red UNITAS, ¿no? Soy la coordinadora del programa Equidad para el Desarrollo, pero también soy parte y miembro de la Red Nacional de Mujeres y Minería en Bolivia, y en coordinación justamente en estas instituciones hemos construido una agenda de propuestas de políticas públicas para el sector de mujeres mineras. Este sector, ya hemos tenido un conversatorio hace unos días, justamente el 6 de octubre, con algunas autoridades y con algunas candidatas también que han asistido, y hemos podido constatar de que el sector de las mujeres mineras no está en las agendas, ¿no? Tomada en cuenta en las agendas así específicamente. Entonces, en esta agenda que se ha construido se ven las cifras que tenemos, ¿no? Dos de tres mujeres mineras tiene más de 40 años, ¿no? Actualmente, y realmente las hace altamente vulnerables, ya que el promedio de vida en el sector minero no excede de los 45 años, ¿no? La mitad de las mujeres mineras son viudas, divorciadas o separadas a cargo de hijos e hijas, y la tasa de analfabetismo es muy altísima, está llegando casi al 60% en el sector de las mujeres mineras. Entonces, y 17% de las muertes de las mujeres mineras se debe a accidentes de trabajo. Entonces, vemos que estas cifras no son tomadas en cuenta en las políticas públicas. Entonces, quisiéramos decirles, ¿no? A los y las que van a gobernar, que es importante, por ejemplo, como política, que haya un censo sobre la situación de la mujer minera a nivel nacional, ¿no? Porque se carecen de registros oficiales del sector sobre la cantidad de mujeres que desarrollan laboreo y que viven en el sector minero. Entonces, también respecto a esta identificación que los municipios deberían hacer, ¿no? En los municipios mineros, identificar dónde son los sectores de trabajo de las mujeres mineras, qué edad tienen, estado civil, en qué trabajos están las mujeres mineras, las condiciones técnicas, ¿no? Las condiciones sociales, los derechos que tienen ellas. Esta es una cuestión constante. También el tema de la ampliación de áreas de trabajo, ¿no? Esta agenda ha demandado bastante la ampliación de áreas de trabajo para mujeres mineras, ya que los lugares donde ellas tienen el laboreo son precarios, no hay la cantidad de mineral suficiente, por eso sus ingresos también son insuficientes, y no hay una norma que redistribuya de forma equitativa, justa, ni siquiera al interior de los propios sectores, ni estatales ni cooperativistas, ¿no? O sea, ni autogestionarios. Entonces, ese es un problema. También otro tema es el tema de la violencia, ¿no? La violencia en contra de las mujeres mineras, desde distintas violencias que se manifiestan al interior, ¿no? Está la violencia doméstica dentro del sector, también está la violencia en el trabajo y la violencia política
política, en el no acceso al ejercicio de sus derechos políticos al interior de las propias organizaciones matrices, ¿no? Las relegan, hay discriminación, ¿no? Y exclusión, se podría decir en algunos casos, para el acceso a la toma de decisión. Entonces, la problemática también de educación y salud es bastante precaria, ¿no? O sea, y la información no es suficiente. También otro tema es el tema de el no a la violencia, es toda una parte que tiene la agenda que tiene que ver con la prevención de la violencia hacia mujeres y niñas y adolescentes en las zonas mineras. En Bolivia, las zonas de tierras bajas, de mujeres indígenas, tierras bajas y las zonas mineras son las que tienen altas tasas de embarazo infantil y, ¿por qué no decirlo?, embarazo de niñas. Entonces, en ese entendido es que estas acciones de prevención no son tomadas en cuenta en ningún plan de gobierno ni en la política y por eso es lacerante porque muchas niñas no tienen ya la oportunidad de proseguir sus aspiraciones, sus desafíos, porque en realidad, o sea, el embarazo interrumpe, ¿no? Interrumpe muchas aspiraciones para las mujeres en los sectores mineros. También el tema del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? En las zonas mineras, o sea, es algo lacerante porque no hay esa autonomía sobre sus cuerpos, la decisión del número de hijos, por ejemplo, que se quiera tener. Allá es un debate muy amplio, todavía el sector minero es machista, no hay esa toma de decisión, pero también el Estado, la política de salud, digamos, no está brindando la información específica, no está lanzando campañas específicas para ciertos sectores que están más vulnerables, ¿no? Y el tema de que atinge a la red, ¿no? La participación y el control social. Ellas quieren que realmente se hagan comités de participación y control social para que estos derechos humanos de las mujeres mineras ya no sean vulnerados, ¿no? Desde el Estado, pero también al interior de las propias organizaciones. Entonces, ellas han propuesto que se hagan comités, ¿no ve? O sea, intermunicipales, departamentales, nacionales, y que también se pueda diseñar estrategias que pueda minimizar, digamos, esta vulneración de derechos para las mujeres mineras. Entonces, esta agenda yo quisiera que la pongan a disposición, ¿no? De los candidatos, las candidatas, las autoridades, que realmente el sector sigue siendo un sector que aporta a la economía nacional, pero las condiciones y el desarrollo humano en el sector es todavía precario. Los sectores mineros, pese a que en algunos lugares tienen un ingreso, parecería mayor al promedio, al nivel salarial, etcétera, pero son los lugares con pobreza extrema, todavía catalogados así por los informes de desarrollo humano. Y en el caso de las mujeres mineras todavía siguen siendo el rostro de la pobreza en Bolivia, ¿no? Entonces, ese es un tema. Y un dato concreto para ir cerrando el tema de la agenda desde las mujeres mineras es el tema del agua potable y el medio ambiente. Los sectores mineros están ampliamente contaminados y ningún distrito minero en Bolivia cuenta con el agua potable. No, esto más que estar en la agenda es una denuncia pública, ¿no? Sectores de donde provienen, ¿no? O sea, los ingresos económicos para las arcas nacionales, ¿no? Que son recursos naturales de la minería, no cuentan con servicios básicos, agua potable, ¿no? Las condiciones de vida, de vivienda, ¿no? Acceso a educación, a salud en los sectores mineros son todavía lacerantes y demasiado paupérrimas, o sea, es una denuncia pública más que nada y esperamos que los tomadores y las tomadoras de decisión actuales, ¿no? Y futuras que sean elegidas este domingo, pues tomen en cuenta que la calidad de vida tiene que ver mucho y va más allá de solo ser un país que exporta materia prima, sino ver la calidad de vida de las familias también que están en esos sectores. Entonces, Boris, ese sería el planteamiento desde la agenda, ¿no? Y el año pasado, en la Red UNITAS, justamente para el 8 de octubre, estuvimos reunidas distintos colectivos feministas, redes nacionales, ¿no? En un evento que promovió UNITAS para armar una agenda mínima desde las mujeres. Entonces, esta articulación de organizaciones feministas y sociales
ha hecho una propuesta contundente hacia los candidatos y candidatas de ese entonces y que ahora no ha cambiado, no ha variado, ¿no? Durante este gobierno transitorio, la situación de las mujeres no ha cambiado, los índices de feminicidio siguen siendo altísimos. Este año, ya octubre, hemos alcanzado ya casi 90 feminicidios, ¿no? El año pasado hemos cerrado con 97, este año creo que vamos a cerrar con más, y realmente eso es un indicador bastante alto. Todavía seguimos siendo el segundo país en América Latina con altos índices de violencia. No hay una estrategia de prevención y en los diálogos desde las mujeres con candidatos y candidatas, la pregunta recurrente desde diversos colectivos ha sido que se lea en la parte de su plan de gobierno cuál es la estrategia de prevención a la violencia. Lamentablemente no la tiene. Entonces me voy a dar paso a leer esta agenda mínima que teníamos el año pasado desde las organizaciones, movimientos de mujeres y como la Red Unitas, también institución defensora de derechos humanos, se estaba demandando a los próximos gobernantes el cumplimiento de la constitución política del Estado, ¿no? De los artículos que incluyen también a los derechos de las mujeres y se exigía políticas públicas que reviertan la precarización del trabajo y el empleo que reduce la pobreza de las mujeres. También la igualdad de oportunidades en el trabajo, empleo sin discriminación, con salarios dignos, seguridad social a corto y largo plazo. Ese es un tema terrible porque con la emergencia sanitaria se han visto muchas mujeres, ¿no? O sea, que estaban en trabajos precarios, ahora sin trabajos, ¿no? Justamente el sector minero es uno de ellos también porque las mujeres que son autogestionadas allá no tienen seguro ni a corto y menos a largo plazo. Entonces, ahora hay más mujeres en las calles, ¿no? Sin trabajo, sin empleo y realmente en condiciones precarias, ¿no? También se exigía en esta agenda la reforma de la ley de la seguridad social que asegure una salud integral y jubilación digna para las mujeres, ¿no? Y esto está vinculado también al tema del trabajo doméstico que reconoce la Constitución, pero no lo cuantifica en las cuentas públicas. Entonces, esto no tiene ninguna prestación como correlación para las mujeres, ¿no? Entonces, el trabajo doméstico no es, es reconocido como trabajo en la Constitución, pero no está garantizado ni se respeta. Entonces, o sea, esa reforma también es la que se había incluido. Se exige el reconocimiento del trabajo en el hogar en las cuentas públicas, o sea, esto que decía en el artículo 338 de la Constitución, debería cuantificarse cuánto es el trabajo doméstico, ¿no? Esa economía del cuidado que subvenciona prácticamente a las arcas, ¿no? Al gobierno. Entonces, deberían tomar en cuenta. La creación del Ministerio de la Mujer, es una exigencia que se les hace a los y las nuevas candidatas también, ¿no? Y gobernantes futuros para garantizar la participación de las mujeres, ¿no? En el poder ejecutivo. Una vida libre de violencia, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado, debería ser realmente garantizada porque las estrategias no están funcionando, los mecanismos son insuficientes, la asignación de presupuestos públicos son totalmente irrisorios e insuficientes para estar no implementando, o sea, una estrategia clara y seria que precautele la vida de las mujeres. También se exige al sistema de justicia que cumpla con las recomendaciones e implemente la tecnología digital para el seguimiento de casos. Yo creo que no he sido la única en el transcurso de esta jornada por la democracia que se ha referido a la impunidad que hay en el Poder Judicial, ¿no? En cualquier gestión de gobierno, lamentablemente, los casos quedan retrasados, ¿no? Ya no hay confianza y los casos de vulneración a los derechos de las mujeres, que son muertes, feminicidios, violaciones, acoso, etcétera, no progresa. Entonces, la conclusión de casos en el sistema judicial, ¿no? Sobre derechos humanos de las mujeres es bajísimo. Entonces, es un indicador que también las nuevas autoridades deberían tomar en cuenta. Después, exigir al Estado el cumplimiento del derecho a la salud sexual y a la salud reproductiva de las mujeres
con acceso a métodos anticonceptivos modernos, la atención integral a mujeres embarazadas y asegurar a las mujeres la garantía de acceder a la interrupción legal del embarazo gratuito y seguro en todos los sistemas de salud, ¿no? Y al cumplimiento también de la sentencia constitucional que tenemos. Entonces, básicamente lo que queremos es una sociedad más inclusiva, una sociedad más justa, ¿no? Una sociedad incluyente donde todas, todos, todes podamos desenvolvernos de forma plena, vivir en una vida digna. Entonces, la democracia nos ha garantizado, ¿no? El acceso a ciertos derechos, pero todavía no nos está garantizando el cumplimiento y el respeto a los mismos, ¿no? El sistema político está arrasando todavía con los derechos políticos incluso de los ciudadanos, ¿no? Y esperamos que esta jornada que se avisora este domingo se viva realmente la participación política plena, ¿no? Que uno vaya seguro, una vaya segura a emitir un voto que se respete también después y que no se genere, ¿no? O sea, por los mismos partidos políticos, ninguna confrontación, ¿no? Y ninguna vulneración de derechos al voto como ha sucedido en la gestión pasada. Entonces, esperemos eso y desde las mujeres esperemos que en las agendas se incluyan pues el respeto y la garantía a los derechos humanos de nosotras, ¿no? De niñas, de mujeres adultas, de mujeres ancianas, de mujeres diversas y diferentes que somos en Bolivia. Muchas gracias, Iris. Sin duda es una agenda bastante grande, creo. Y yo la veo que gobierno tras gobierno va arrastrando esta agenda, ¿no? O sea, hay avances, pero no son los suficientes que los que desearíamos precisamente, ¿no? Y llama la atención que un sector tan importante en la historia del país como ha sido el tema de la minería, las mujeres no tengan hasta la fecha las condiciones de vida que realmente merecen como todos los bolivianos, ¿no? Estimada Iris, yo te agradezco muchísimo, vamos a tomar la palabra, como todas las instituciones, de tomar todos estos trabajos que ustedes han hecho y también volverlos parte del observatorio de cumplimiento de promesas electorales, ¿no? Y trabajar de forma conjunta, como, bueno, como siempre hemos hecho, ¿no? Eh, con las distintas instituciones, y en este caso contigo, que estamos hablando de la Red Nacional de Mujeres y Minería también, ¿no es cierto? Te agradezco muchísimo. Bueno, ya te anticipabas en realidad lo que te iba a preguntar el del próximo domingo, ¿no? El mensaje a todos los bolivianos en esta importante histórica jornada, por favor, Iris. Sí, yo creo que hay que ir a cumplir con nuestro derecho político, ¿no? Con una parte de nuestro derecho político, que es el ejercicio, ¿no? del voto ciudadano. Es importante porque ahí en las urnas todavía se definen, ¿no? O sea, muchas cosas y quiénes van a ser nuestras y nuestros próximos gobernantes. Entonces, es importante no dejar de ejercer nuestro derecho, pero además ser vigilantes, ¿no? Y hacer el control social también de lo que va a suceder y estar expectantes también a seguir participando políticamente, organizados, ¿no? O sea, la movilización también debe continuar por el respaldo a los derechos y todo eso. Pero yo creo que esta jornada democrática nos va a deparar ya un cambio, una transición creo, y creo que este tiempo también ha habido mucha reflexión desde distintas organizaciones, instituciones, de lo que significa la democracia en Bolivia. El contexto latinoamericano también nos da parámetros, entonces va a ser importante. Boris, muchísimas gracias y ha sido quedo agradecida por haber participado en este día, en esta jornada y espero que las agendas que he compartido con ustedes se las pueda compartir también con el público, con las organizaciones y más aún, ¿no? Con los candidatos y candidatas que están entrando ahora otra vez en juego. Gracias. Así será, así lo haremos, Iris. Hemos comenzado con Iris Baptista en la jornada por la democracia. Muchísimas gracias, Iris, y hasta un saludo a todos los amigos por allá. Ya nos estaremos viendo. Gracias, Boris. Igualmente a la red y felicitaciones. Gracias.